¿Estás harta de mirar el despertador a las 6:30, de pelear cada mes por 50 euros de su vida y de fregar tu propia espalda en la ducha? Cierra los ojos un segundo y visualiza lo contrario. Mayordomo que extiende la toalla de hilo, desayuno con frutas perfectas y un titular en la revista más leída que proclama tu nombre junto al de un magnate. Ese viaje de la nada al marquesado tiene una arquitecta, Isabel Preisler. No canta, no actúa, no inventó un negocio, dirán algunos, y, sin embargo, lleva 50 años en la cima, sumando apellidos, fincas y portadas. Hoy voy a contarte, pasito a pasito, cómo desplegó su manual secreto para atar fortuna tras fortuna sin despeinarse. Y mientras desgrano cada movimiento, iré lanzándote preguntas para que detectes el momento exacto en que ella gira el tablero y conquista la siguiente casilla. Quédate, porque al final revelaré la palanca definitiva, esa jugada que repitió con cada romance y que convierte cualquier ruptura en un ascenso de categoría. Todo arranca en un plató de televisión de 1970. Cámaras enormes, focos que derriten maquillaje, un Julio Iglesias con chaqueta blanca ensayando balada. Entre bambalinas, una azafata filipina de 20 años sonríe sin un hilo fuera de sitio. Se acerca, pide un autógrafo y suelta la frase que cambia la partida. Vas a vender millones, pero todavía no dominas América. Halago y desafío en la misma línea. ¿Te atreverías a decir algo así al cantante del momento? Isabel lo hizo, y con ello firmó su billete de su vida. 6 meses después, boda retransmitida y exclusiva valorada hoy en 30.000 euros. Primer aprendizaje, no basta con gustar, hay que mostrar al otro un futuro brillante donde tú ya apareces sentada en la cabecera. Pasan los años y la luna de miel se enfría, porque la agenda de Julio rebosa giras y la tentación acecha en cada camerino. Aquí Isabel estrena su fórmula favorita, negar, portada, confesión. Primero declara ante los micrófonos que el matrimonio marcha mejor que nunca. El público olfatea discordia, la prensa se obsesiona. Luego posa en casa, rostro apenado, ramo de rosas blancas y la frase lucharemos por nuestro amor. Cuando la gente ya duerme con la intriga, llega la entrevista exclusiva donde admite la ruptura pero exhibe un pacto de respeto mutuo. ¿Por qué funciona? Porque la primera negativa abre el apetito, la imagen lacrimógena engancha y la confesión final libera la tensión cuando todos están pegados a la página. Pregunta para ti, ¿has notado que un secreto contado demasiado pronto pierde sabor? Ella lo midió al milímetro y sacó provecho de cada segundo de duda. Pero no se trata solo de sobrevivir a un divorcio, se trata de convertirlo en trampolín. Isabel no vuelve a Manila ni busca piso de alquiler. Se enlista en cenas donde se mezcla la nobleza con la banca, estudia quién gestiona viñedos y quién hereda castillo. Allí coincide con Carlos Falcó, marqués de Griñón, vino en la copa y siglos de árbol genealógico a la espalda. Antes de que él pronuncie su nombre completo, ella desliza. Admiro la vendimia que hicieron en el 75, ese tinte cereza era inconfundible. Sin forzar, demuestra que conoce su tesoro. Segundo aprendizaje, para entrar en el salón privado no basta el vestido, hay que dominar la conversación que importa a tu objetivo. Resultado, boda en 80, exclusiva 10 veces mayor que la anterior, sobre todo, un título de excelentísima señora marquesa que abre puertas más rápido que cualquier tarjeta de crédito. La vida en el palacio no la adormece. Instala lámparas que bañan la piel con luz dorada, llena los pasillos de velas aromáticas y contrata al fotógrafo de sociedad para cada cena. Con una inversión menor que la de un coche de gama media, la casa parece un anuncio de perfume. Desde entonces, cada reportaje de interiores se paga a precio de apartamento en la playa. Tercera lección, el lujo de verdad no se grita, se susurra con detalles puntuales que el visitante recuerda al marcharse. Mientras tanto, Miguel Boyer, ministro de Economía, atraviesa la puerta para una catá de vino. Casado, serio, creyente en los números. Isabel le habla de arte moderno, de cómo la nueva bodega podría duplicar valor si se construye un pequeño museo entre barricas. Él, intrigado, regresa. Algunas semanas después, firma el divorcio y compra un ático con vistas a la Puerta de Alcalá. ¿Te arriesgarías a dejar media carrera por alguien que te dibuja un renacer más dorado? Boyer lo hizo, y esa apuesta proporcionó a Isabel la llave de los círculos políticos. Cuarto aprendizaje, quien controla titulares políticos controla también puertas giratorias hacia consejos de grandes empresas. Hasta aquí hemos visto seducción con reto, dominio del ritmo informativo, caza de título y captura de poder. Faltan 2 ingredientes que convierten cada fianza sentimental en una póliza de millones. El primero te lo mostraré cuando entremos en la etapa de los negocios inmobiliarios. El segundo, la joya que todo lo engrasa, lo reservo para el final. Antes de pasar página, pregunto, ¿qué pequeño paso darías hoy mismo para que la próxima persona que te interese note que conoce su pasión mejor que la suya? Escríbelo mentalmente y no lo olvides. Puede que en el cierre descubras cómo transformarlo en contrato firmado, y con suerte, en desayuno servido por un mayordomo de guantes blancos. Ponte en la escena, la Puerta de Alcalá iluminada en una noche de otoño, el asfalto brilla y un Mercedes negro se detiene frente a un ático recién reformado.
Miguel Boyer, ministro de Economía, baja del coche con gesto de cansancio. Dentro lo espera Isabel con 2 copas de vino que trae, dato nada casual, del mejor viñedo de su todavía marido, el marqués de Griñón. Ese equilibrio entre pasado y futuro es puro método Preisler. Primero le enseña al invitado que conoce su mundo, luego le recuerda, en silencio, que ella maneja la llave del siguiente capítulo. Pregunta obligada: si fueras tú, ¿qué elemento de la vida actual de tu candidato usarías como puente para que la conversación fluya sin barreras? Anótalo, porque ese es el paso donde muchas cazadoras fallan. Isabel aparta discretamente la copa de Miguel cuando nota que él quiere hablar, no beber. Le sirve agua templada, detalle médico que su secretaria le había chivado, y deja que explique su última reforma fiscal con un entusiasmo infantil. Mientras tanto, ajusta una lámpara de pie para que la luz le acaricie los pómulos. Sabe que la atención se mantiene más firme cuando la piel brilla y los ojos parecen espejos. Si crees que esto es pura coquetería, recuerda la estadística que ella repite como mantra: una buena iluminación hace que la gente permanezca 30% más de tiempo mirando. ¿Seguimos dudando de la ciencia del glamour? En los días siguientes, Boyer vuelve más veces. Siempre encuentra algo nuevo que él valora: un cuadro colgado a la altura exacta para sus casi 2 metros, un recorrido de velas que perfuma sin empalagar, un diálogo sobre quines que ella ha memorizado en un cuaderno discreto. Aquí aflora la segunda regla del manual: lo que tu candidato admira debe parecerte tan normal como respirar, jamás forzado. La audiencia que me escucha se preguntará: ¿tengo que aprenderme una tesis de economía? No, basta seleccionar 2 ideas núcleo y vestirlas de ejemplo cotidiano. ¿Qué tal contar cómo la subida del IVA te obligó a cambiar de supermercado y descubriste un queso manchego mucho mejor? Sencillo, cercano y, aún así, vibrando en la onda del economista que quiere seducir. Para entonces, los fotógrafos detectan que el marqués de Griñón duerme más tiempo en el campo que en la casa familiar. Rumores de grieta. Isabel activa la fórmula negar portada confesar, afinada a la nueva década. Nega la crisis en un potocal: Carlos y yo estamos fenomenal, solo trabajamos mucho. El público huele distancia y se engancha. 2 semanas después, sesión en sus jardines con la mirada melancólica. La revista paga 80.000 euros porque la marquesa nunca llora en abierto. Su pañuelo de encaje bastará para que todos proyecten el drama. Un mes más tarde, confesión oficial de divorcio. Primer plano de manos unidas pero separadas. El relato respeta al futuro ex y deja la puerta abierta para el nuevo capítulo, que ya se intuye en los pasillos del Congreso. Cuando Boyer formaliza su divorcio, Isabel mueve ficha con la frialdad de un jugador de ajedrez. El acuerdo prematrimonial se firma en un despacho de la calle Serrano. Atenta a los detalles: bienes separados para proteger el legado político de él, pero la vivienda principal queda al 50%, cláusula que a ella le garantiza un techo icónico incluso si todo se torciera. Si tu futuro marido tiene casa con piscina y pista de pádel, ¿aceptarías que quedara solo a su nombre? Quizá convenga revisar el borrador antes de brindar con champán, ¿no crees? Boyer pierde ministerio, pero gana presencia en los foros económicos más exclusivos, y con él viaja Isabel. En cada acto, ella se sienta a la derecha del anfitrión, nunca al fondo. El truco es simple: llega 10 minutos antes, pregunta al maitre dónde ubicará a la esposa oficial y pide mesa enfrentada para no eclipsar, sino complementar. Así logra aparecer en cada foto sin quitar protagonismo. De paso, regala titulares culturales, comenta una exposición de Sorolla, no el color de su bolso. ¿Aún dudas de por qué la prensa la llama reina de corazones y no ex azafata? Pero el reino necesita ingresos propios. Ahí nace la operación porcelanosa. Isabel acepta probar un baño futurista y convierte una simple visita a la fábrica en un editorial de moda. La marca dispara ventas un 25% el mes siguiente. Ella firma contrato como embajadora a 6 cifras anuales, y de paso, coloca su rostro en aeropuertos de medio mundo. Consejo subrayado: cuando consigas un patrocinio, exige control estético de cada foto. Así la imagen lucirá uniforme y no habrá instantáneas feas que tuerzan la leyenda. En casa, Villa Meona amplía gimnasios, saunas y un jardín interior con nenúfares que florecen puntuales para la sesión semanal de Ola. Fuera, la figura de Isabel flota como referencia de elegancia. Mientras tanto, Boyer negocia refinanciaciones bancarias y se quiebra la salud con estrés. No es un detalle menor: el tercer marido de la reina de corazones muere en 2014, dejando una herencia de bienes complicados. Isabel liquida lo necesario para cubrir deudas, y aún así, conserva el ático con vistas al monumento. La viuda sonríe desde un balcón coronado de geranios y la prensa vuelve a aplaudir su entereza. Entonces llega el Nobel. Mario Vargas Llosa abre un vino blanco en una cena de embajada. Ella comenta, en voz baja, que la palabra guaiño de su novela La tía Julia debería pronunciarse con acento en la primera sílaba. Él ríe, sorprendido, y pide más detalles. La conversación deriva a Flaubert. Isabel no improvisa, lleva una semana leyendo entrevistas y subrayando citas. Ahora dime, si mañana se te sienta al lado un escritor célebre, ¿tienes al menos 2 frases ingeniosas listas o confiarás en la suerte?
Llegamos al 2015. Portada, beso, viaje a París. Todo parece calcado del protocolo, pero el novel escribe con tinta propia. Cuando la relación se agrieta, él se adelanta en el país y confirma el adiós sin negociar portada. Primer control perdido. Se esfuma una exclusiva de boda valorada en 1 millón de euros, y por primera vez, la doncella filipina ve su plan tambalearse. Aún así, convoca a Ola. Bajo los naranjos de su patio, copa de champán, sonrisa invicta. La revista paga 180.000 euros por 7 páginas sin contenido, solo imagen de resiliencia. Nota al margen, incluso cuando un plan falla, el prestigio acumulado genera efectivo. Hasta aquí has visto cómo adapta el método a cada década. Frase anzuelo, ritmo de silencio y confesión, firma de bienes estratégicos, patrocinio que capitaliza fama. Faltan los 2 engranajes finales, la llave que convierte los divorcios en nueva fuente de liquidez, y sobre todo, la pólvora secreta que mantiene intacta su corona después de medio siglo de funerales y portazos. Te lo revelaré cuando lleguemos al desenlace, y esa pieza, te prometo, redefine el término viuda negra con una sencillez que cualquier espectador podrá poner en práctica mañana mismo, si se atreve. En cada salón donde Isabel Preisler entra, la atmósfera cambia antes siquiera de que ella pronuncie palabra. No es magia, es cálculo envuelto en seda. El primer secreto que ponderan quienes la han tratado de cerca es su control absoluto del silencio. Habla bajo, casi susurrando, obligando a los demás a inclinarse para escucharla. Ese gesto aparentemente trivial le otorga 2 poderes simultáneos, convierte al interlocutor en confidente y le regala a ella el dominio del ritmo. Nadie interrumpe a quien se expresa despacio, todos temen perder el matiz. Si deseas replicar la estrategia, prueba bajar medio tono y observa cómo la gente se inclina sin darse cuenta. Pero recuerda, el silencio solo funciona si tu mirada está alerta y tu información es sólida. Nada delata más que ojos que divagan. Quienes se preguntan, ¿qué le ven los ricos a Isabel?, pasan por alto su segunda fortaleza, la cortesía. No la cortesía vacía, sino la de la vieja escuela diplomática. Llena el nombre del camarero, agradece el vino citando de dónde proviene, envía una nota manuscrita la mañana siguiente para felicitar al anfitrión. Su secretaria calcula que firma a mano, cada año, más de 500 tarjetas de agradecimiento. Ese ritual derrite resistencias porque, en esos círculos, la deferencia personal se ha vuelto reliquia exótica. ¿Tú enviarías una carta perfumada cuando hoy todos despachan con un emoji? Ella lo hace, y el gesto la eleva. No todo es barniz. Hay una disciplina casi militar detrás de la figura delicada. Cada madrugada, un entrenador entra en su gimnasio privado cuando la niebla todavía empaña las cristaleras. Sesión de pesas ligeras, 20 minutos de bicicleta, tabla de estiramientos. No buscaría titulares si no fuera porque, después de cada entreno, ella sube una escalera lateral para que la capten las cámaras apostadas fuera de la valla. Imagen sencilla, chándal claro, coleta perfecta, sin gota de sudor aparente. No vende músculo, vende constancia. Y a ojos de un banquero o un político, la constancia es un diamante. ¿Quién no querría un compañero capaz de mantener la ruta mientras otros flaquean? Otro punto que enardece los comentarios en los cócteles y que muchos envidian en secreto es su habilidad para hacer que el otro se sienta ilustrado, no intimidado. Si conversa con un viticultor, desliza una anécdota sobre los suelos calcáreos de Borgoña. Si la sientan junto a un cardiólogo, rememora un estudio sobre la dieta mediterránea que leyó en una revista médica. Pero nunca presume de saberlo todo, apenas deja el dato en el aire y espera la reacción. La otra persona se explaya, así se forja la conexión. Copiarlo exige preparación. Antes de cada evento, repasar en voz alta 3 datos de la industria dominante en esa mesa. Tampoco más, la sobrecarga convierte la elegancia en presunción. El cuarto ingrediente es su muy comentada ética de la imagen. No se trata solo del vestuario impecable, sino del acuerdo tácito con la cámara. Jamás se la ve corriendo, sudando o gesticulando en exceso. Incluso cuando Boyer falleció y la tristeza le pesaba en cada párpado, pasó frente al objetivo con el paso controlado, ojos húmedos pero barbilla alta. Esa contención no es frivolidad, es blindaje. En su universo, la pena privada no puede transformarse en meme. Pregúntate, ¿cuántas veces regalamos nuestra vulnerabilidad en redes y luego la vemos usada en nuestra contra? Ella aprendió que, mientras menos carnaza entregues, menos podrán devorarte. Dicho esto, no conviene pintar a Isabel como una cazadora fría y nada más. Sus cercanos admiran su lealtad a los afectos. Mantiene una mesa reservada cada martes para comer con Tamara o Ana, sin interrupciones de prensa. Si una amiga de la infancia pide ayuda económica, la recibe. Si un viejo empleado enferma, ella costea el tratamiento. Son gestos que jamás llegan a titulares, pero que cimentan un prestigio doméstico que los magnates rastrean. Nadie quiere asociarse a quien abandona a los suyos. Esa coherencia de puertas adentro le otorga un aura de dama intachable que hace juego con la plata de su cubertería. Ahora, ¿por qué los matrimonios le reportan tanta ganancia simbólica y material?
Porque Isabel estructura la relación como un acuerdo win-win. Tú me ofreces apellido, influencia o genio literario. Yo te devuelvo proyección, estilo y una cobertura mediática que te presenta bajo la luz más favorecedora. Así se blinda de la acusación de cazafortunas. Transforma la balanza en intercambio legítimo. Cuando Boyer perdió ministerio, ella lo convirtió en gurú de finanzas. Cuando Vargas Llosa atravesaba críticas feroces por su giro político, ella lo envolvió en glamour de portada. Muchos hombres influyentes, aunque no lo digan, valoran más esa protección que cualquier belleza física. Ojo con ese dato. Claro que el método también exige sacrificios. Isabel renuncia a espontaneidad pública, vigila palabras, corrige gestos. Un micrófono malintencionado podría destruir años de reputación. Pero ese precio le funciona, nunca la verás cansada ni derrotada en una retransmisión. Porque si tiene un mal día, se encierra y cancela. Prefiere perder un acto social antes de regalar una mueca que los tabloides puedan congelar. Traigamos todo a tierra. Si hoy quisieras replicar parte de su hechizo, no necesitas un palacio ni un marqués esperando en la puerta. Necesitas practicar la atención selectiva, pulir tu voz de confidencia, aprender a decir menos y preguntar más, y dominar 3 datos valiosos sobre la pasión del otro. Añade gratitud manuscrita y un pequeño ritual de cuidado propio que te dé la serenidad de quien jamás es sorprendido a medio peinar. ¿Sigues con ganas de descubrir la palanca final, esa que transforma cada separación en escalón de fama y liquidez? Mantente conmigo. En la próxima página entraremos en los contratos confidenciales que blindan sus divorcios, los porcentajes concretos que negocian cada exclusiva y el famoso pacto de la orquídea que, dicen, asegura que ningún ex toque su imagen sin su permiso. Estamos a 2 pasos del núcleo del manual. No pestañees. La noche en que Miguel Boyer estampó su firma ante notario, Isabel pidió que bajaran la luz del despacho y colocó en la mesa una orquídea blanca. No era un capricho floral, era un símbolo que ella repetiría en cada negociación decisiva. Su abogada la llamaba el semáforo silencioso. Cuando la flor aparecía, Isabel avisaba sin palabras de que todo lo que se acordara ahí quedaba sellado para siempre. Aquel pacto privado incluía 4 cláusulas que hoy siguen siendo la columna vertebral de su método para convertir cada ruptura en dinero fresco. Primera, la casa principal, siempre a medias, incluso si el resto del patrimonio se separa. Así se blindó el ático de la Puerta de Alcalá, tasado en 6 millones, mitad para él, mitad para ella, pero con derecho preferente de compra de Isabel en caso de venta. Pregunta para la audiencia: si mañana tu pareja decide marcharse, ¿qué valor tendría disponer de un techo icónico con tu nombre grabado en la puerta? Segunda cláusula: ninguna declaración pública sobre intimidad sin consentimiento escrito de ambos. Ese silencio protegido vale más que cualquier joya, porque impide que un ex despechado monologue en televisión, y al mismo tiempo crea expectación. Cuanto menos hablen de ti, más sube el precio de la exclusiva autorizada. A los 3 meses del acuerdo, la revista firmó con Isabel y Boyer la primera entrevista conjunta. 250.000 euros por 8 páginas de armonía fingida, orquídeas en el centro de mesa y mirada cómplice mientras él explicaba reformas de vivienda eficiente. Años después, cuando Boyer enfermó, ella activó la misma cláusula para impedir fotos en bata de hospital. En su lugar, cedió una imagen sonriente tomada en el jardín, lo que triplicó el caché del reportaje de despedida. Tú, que me escuchas, ¿dejarías que te retrataran en tu peor día si pudieras negociar una versión amable y bien pagada? Tercera, cuidado vitalicio pactado por escrito. Si el marido cae enfermo, ella se compromete a supervisar médicos y tratamientos. A cambio, la parte del cubre a futuro los gastos de mantenimiento de la residencia que comparten. Parece simple, pero esa línea le garantizó a Isabel que los viñedos de Carlos Falcó siguieran enviando cajas de reserva a su mesa mucho después del divorcio, y que los herederos del marqués no pudieran sacarla del palacio para convertirlo en hotel rural. Así entendemos por qué ningún pleito por herencia la ha dejado en segunda fila. Cada cesión de cuidados trae un pasillo de seguridad financiera al que los tribunales no pueden hincar diente. La cuarta cláusula, la más comentada en cenas discretas, es el llamado derecho de estreno. Si apareciera una nueva relación, Isabel se reserva la primera palabra en los medios. 5 días para decidir si concede la imagen conjunta, si desmiente rumores o si prefiere silencio. Esa ventana de tiempo le permite hablar la misma lengua que sus contemporáneos. La portada. Cuando el idilio con Vargas Llosa empezó a fraguarse, los fotógrafos pillaron un beso robado en San Valentín. Ella ejerció su plazo de 5 días, negoció y consiguió que Ola pagara $500,000 por la foto oficial tomada frente a la Torre Eiffel, con beso repetido y orquídea como no en el broche de su chaqueta. ¿Dónde queda el beneficio para el Nobel? Muy simple, visibilidad amable frente a la mitad del planeta hispano, justo cuando sus opiniones políticas lo estaban erosionando. Gana él, gana ella, gana el editor que vende la revista a peso de oro. Pero incluso el plan más pulido ha de convivir con riesgos. En 2016, cuando estalló la tensión entre los hijos de Vargas Llosa y la nueva pareja moderna de su padre, cualquier otra celebridad habría caído en guerra mediática. Isabel, fiel a su mapa, se adelantó, reunión privada con los hijos, lunch de porcelana de frutas, y al final, un pacto de no agresión. ¿Qué ofreció a cambio?
Mantener al padre alejado de portadas sensacionalistas que pudieran arrastrar el apellido a un lodazal. Ellos aceptaron. El precio, un silencio que le ahorró a Mario páginas dolorosas y a Isabel le garantizó que la historia siguiera sonando como novela romántica y no como crónica de familia rota. A los ojos de muchos, todo esto suena a frialdad. Pero su círculo cercano insiste en que la reina de corazones practica un tipo de protección que otros llamarían previsión. La vida ya trae dolor, le confesó a una amiga, no voy a venderlo barato. Y es innegable, el público no recordará su rostro desencajado ni un traje arrugado, las orquídeas, las velas y el tono de voz tranquilo serán lo que quede para la posteridad. Esa coherencia es quizá su hechizo más poderoso, quien paga por sus fotos sabe que nunca le fallará el decorado. Con todo, falta la pieza que convierte cada divorcio en ascenso. Has escuchado cifras, cláusulas, blindajes. Has visto cómo una azafata logró marquesado, protección política y escaparate global. Te falta entender la palanca que permite que, aun cuando pierde la exclusiva o el novio se adelanta como hizo el Nobel, ella siga monetizando la curiosidad mundial. Esa palanca tiene una palabra sencilla, un gesto que cualquiera podría replicar antes del próximo amanecer, y sin embargo casi nadie se atreve a usar porque exige coraje, visión y un pulso de hielo. Guárdame un último tramo de atención. En la última página revelaré ese mecanismo, el que separa a Isabel del resto de mortales y responde, por fin, a la pregunta que todos dejan en comentarios, ¿pero qué le ven? Allí, y solo allí, entenderemos la clave que convierte un adiós doloroso en el aplauso más fuerte de la sala. Las luces del salón principal de Villa Meona se regulan a 30% de intensidad cuando el reloj marca las 7. A esa hora, cada lámpara despliega un halo dorado que acaricia los marcos de las fotografías. La boda con Julio, la toga de ministro de Boyer, el brindis con Carlos Falcó, el beso con Vargas Llosa. No hay retratos de derrota ni muecas torcidas. Quien atraviesa ese pasillo comprende que allí no se guarda polvo, se curan relatos. Allí, en una cajonera que solo abre la dueña, reposa la palanca que convierte un fracaso íntimo en su bidón mediático. Una palabra sencilla al dorso de un sobre de pergamino, anticipación. Todo el método Preisler, y esta es la revelación, descansa en anticiparse al relato antes de que el relato exista. No se trata de tapar al paparazzi, ni de maquillar las ojeras, ni de negar lo inevitable, se trata de escribir tú misma el borrador del escándalo y, acto seguido, venderlo en condiciones que te favorezcan. Isabel descubrió la fórmula la tarde en que supo que Julio Iglesias la engañaba con una modelo venezolana que escondía medias de red en los cajones de la gira. Cualquier otra mujer habría roto a llorar, convocado amigas o quemado cartas. Ella hizo algo más frío y efectivo. Telefoneó a la directora de su revista de cabecera y describió un futuro titular antes de que este fuera real. Cuando Julio y yo anunciemos nuestra separación, quiero que la primera portada transmita serenidad. Habrá rosas blancas y yo llevaré perlas, no diamantes. Faltaban 2 semanas para que el cantante confesara. Pero la revista ya tenía el ángulo, el fotógrafo, la disposición de luces y el precio. Cuando la ruptura llegó, la competencia no pudo arrastrarla, porque la historia oficial llevaba su firma desde el primer minuto. Ese movimiento se repite, calcado, en el resto de sus cismas sentimentales. Con Carlos Falcó, la tensión se mascó durante meses. Él, obsesionado con la finca, ella, con la proyección social que pedía Madrid. Antes de que una discusión subiera de tono, Isabel convocó a su abogado y al redactor jefe de una cabecera rival de Hola, para ofrecerles la historia de un matrimonio moderno que evoluciona con respeto. Condición, nada de acusaciones, planos largos que mostraran el viñedo y la pequeña Sofía sonriendo ante la cámara. Pago, 150.000 euros y veto total a las especulaciones sobre terceras personas. Cuando el marqués quiso matizar detalles semanas más tarde, ya era tarde, el relato público estaba blindado, y él entendió que cualquier diversión con la prensa le habría pintado de villano en su propio club de campo. Con Boyer se afiló la técnica. Isabel percibió que el ministro arrastraba dolencias y tensiones que podían llevarlo a renunciar. Necesitaba garantizar dignidad y rentabilidad, a un final probable. Pactó con él una entrevista melodiosa en la que ambos defendían la libertad para rehacer sus vidas sin culpas. Firmaron la exclusividad antes siquiera de que el primer rumor se filtrara. Así, cuando Boyer enfermó y finalmente falleció, ella solo tuvo que desempolvar las fotos tomadas en un amanecer de otoño y enviarlas lista para imprimir. Ni dolor añadido, ni búsqueda de declaraciones forzadas, todo estaba empaquetado. Resultado, portada triple, pago récord para viudedad, y una viuda que emergía como guardiana de la elegancia frente a la muerte. Mario Vargas Llosa supuso la prueba más difícil, porque el Nobel no tolera coreografías ajenas. Antes de lanzarse a la conquista, Isabel ya había redactado, literalmente, 3 posibles guiones: flechazo, convivencia y ruptura. Cada guión incluía título sugestivo, localización fotográfica, vestuario y frase llamativa. El escritor accedió al primero, amor inesperado en la madurez, pero rehusó los demás, convencido de que aquella historia no acabaría.
Cuando la relación se desmoronó y Mario apresuró la confesión en la prensa seria, Isabel se encontró por primera vez con un hueco en su plan. La revista no tenía material reciente. En 24 horas, rescató la sesión de París que había preparado para el guión anuncio de boda pendiente de fecha, cambió el texto, disolvió los anillos con Photoshop y vendió la despedida como ejemplo de cariño eterno aunque caminos distintos. $500,000 salvados de un incendio que parecía total. Porque, aún perdiendo la primicia, la imagen final era suya, no del escritor. Quien dude de la eficacia de la anticipación, que pregunte a los fotógrafos apostados durante años frente a la fachada barroca de Puerta de Alcalá. Siempre aparecía lo que ellos denominaban la señal, una orquídea en la cornisa. Significaba que aquella semana no obtendrían foto robada. A cambio, recibirían llamada oficial para sesión pactada. Quien se adelantaba al acuerdo quedaba vetado de futuras convocatorias. Resultado, la presa se convertía en guardiana de sus propios depredadores, y los depredadores, encantados, aceptaban la correa de oro. Ese es, en esencia, el último engranaje. Isabel no espera que los hechos la sorprendan, los escribe en borrador, se los vende al mundo y, cuando finalmente suceden, ya no puede hacerle daño lo que brota de su propia pluma. Por eso, ¿qué le ven? Deja de ser un misterio, ven calma en medio del caos, previsión donde otros improvisan, y la promesa implícita de que, a su lado, ningún error saldrá caro, porque ella transformará los tropiezos en impecables coreografías de porcelana. El dinero, los títulos y los flashes son apenas consecuencia. Si preguntáramos a Isabel qué se necesita para adoptar su método, enumeraría cosas pequeñas y, sin embargo, exigentes. Asistir puntual al dentista para que la sonrisa nunca engañe al teleobjetivo, mantener la voz media nota por debajo del ruido ambiente, disponer de 3 planes de contingencia por cada sueño que aún no ha ocurrido. Porque, al final, anticiparse no consiste en adivinar el futuro, sino en guiarlo con la serenidad de quien ya lo ha ensayado a puerta cerrada. Y mientras el común de los mortales reacciona ante la sorpresa de la vida, ella sigue atesorando cajones de pergamino con sobres fechados, flores de orquídea prensadas entre pañuelos de lino y guiones redactados con tinta azul. Aún quedarán titulares por firmar, adioses que negociar y fotos que posar. Siempre habrá un relato predispuesto a pagar por la versión más pulida. Esa es la esencia de la palanca. La historia existe antes de que ocurra, porque la auténtica autora la escribió en silencio y la vendió cuando aún olía a tinta fresca. Ese es el verdadero modo Preisler, la llave que convierte cualquier volcán sentimental en un volcán domesticado, apto para jardín japonés. Era una de las elegidas. Pero lo que pocos saben, o lo que muchos prefieren ignorar, es que el precio de esa elegancia fue una cárcel invisible. Su madre, Beatriz, era una mujer bellísima, sí, pero también era un muro. Una mujer estricta, rígida, profundamente religiosa. Tanto, que ni siquiera se sabe si pertenecía al Opus Dei o a alguna congregación aún más estricta. Lo cierto es que Isabel vivía entre misa, colegio y vigilancia. Solo podía moverse bajo la mirada atenta de su madre. Una especie de jaula de oro. Sonreía en los actos, saludaba con gracia, pero por dentro comenzaba a hervir. Y entonces ocurrió lo inevitable, el primer intento de libertad. Con apenas 17 años, Isabel conoció a un hombre 15 años mayor que ella, un playboy filipino llamado Juni Calao. Tenía una isla privada, avioneta, y todo el aroma de lo prohibido. Y fue justo en ese aire cargado de adrenalina donde Isabel sintió por primera vez algo parecido al control sobre su vida. Se escaparon juntos en una avioneta. Pero el destino tenía otros planes. El aparato se estropeó, y tuvieron que volver en lancha, llegando a casa a las 11 de la noche. Un escándalo para una familia que vivía de apariencias y temía el que dirán más que adiós. Ese día se acabó la adolescencia de Isabel. 10 días después fue enviada a Madrid. Exiliada. Castigada. Separada del único acto de rebeldía que había vivido. Su castigo era Europa, lejos del mar, lejos de las fiestas, lejos de lo que ya sentía como suyo. Y ahí empieza otra historia. Una historia contada muchas veces desde la frivolidad, pero pocas desde el control. Porque Isabel no llegó a Madrid para vivir. Llegó para ser vigilada desde la distancia. Pero España no era Manila, y Madrid en los años 70 era un hervidero de clases sociales, un tablero de poder donde las mujeres podían encontrar algo más que el apellido de un marido. Isabel se instaló en casa de unos tíos, y al poco tiempo ya estaba deslumbrando al llamado cogollito madrileño, la élite más clasista y cerrada de la capital. Barrios como Salamanca, fiestas privadas, presentaciones, recepciones. En cuestión de meses, Isabel pasó de ser la niña filipina bien criada a convertirse en el objeto de deseo de toda la aristocracia madrileña. Pero no fue casualidad. Isabel sabía lo que hacía. Sabía cómo moverse, cómo mirar, cómo dejarse ver. No era una inocente. Pero tampoco era una manipuladora. Jugaba las cartas que le habían repartido. Y en medio de todo ese juego apareció él, el cantante de moda, el advenedizo, el que venía de abajo y quería llegar hasta el cielo. Apareció Julio Iglesias. Julio no venía de familia rica.
Su padre, el doctor Iglesias Puga, se había hecho a sí mismo. Era médico, falangista, y había sido salvado de un fusilamiento durante la Guerra Civil, lo que le valió una recompensa, ser nombrado director de la maternidad de O'Donnell. No eran pobres, pero tampoco eran la aristocracia. Julio estaba en pleno ascenso, aún no era millonario, y mucho menos respetado en los salones de alta sociedad. Cuando Isabel y Julio se conocieron, no fue un flechazo. Fue un escarceo, un cruce de caminos. Se vieron unas pocas veces en 6 meses, porque él estaba de gira constantemente. Se llamaban por teléfono, con dificultad, porque no era como ahora, una llamada internacional era un lujo. Y, aún así, ocurrió. Ocurrió lo que no debía pasar. Isabel se quedó embarazada. Y ahí, todo cambió. Los padres de Isabel no asistieron a la boda. El escándalo fue tan grande que prefirieron desaparecer. Casarse con un cantante era, para ellos, como si hubiera caído en la peor de las vergüenzas. Y ella, durante toda la ceremonia, lloró. No de emoción, sino de impotencia. De rabia. De resignación. Y así, con 20 años, Isabel pasó de una jaula a otra. De la jaula filipina al matrimonio español. De la vigilancia de su madre a la vigilancia de su suegra, Charo, la madre de Julio. La que, por cierto, no dudó en ponerle un apodo que dolía tanto como una cachetada, la China. Racista, despectivo, y repetido sin pudor por todo el entorno de Julio. Mientras Julio viajaba por el mundo, Isabel criaba sola a sus hijos, encerrada en la casa familiar, bajo control. Era una mujer triste, completamente anulada. Y aún así, aguantaba. Porque era lo que se esperaba de una mujer católica. Porque era lo que se esperaba de una madre. Porque era lo que tocaba. Pero no lo soportó para siempre. Y entonces, justo cuando parecía resignada, volvió a ocurrir, otra fuga. Otro intento de libertad. Otro hombre. Y esta vez no sería un cantante, sería un marqués. Cuando parecía que todo en su vida estaba atado, sellado y resignado, Isabel Preisler volvió a tomar aire. Pero esta vez no era una muchacha asustada ni una adolescente atrapada en Manila. Esta vez era una mujer con 3 hijos, un matrimonio agotado, una suegra que la despreciaba, y un marido al que casi no veía. Y no porque estuviera trabajando. No. Porque se estaba divirtiendo. Porque mientras ella criaba a sus hijos sola, él recorría el mundo acumulando amantes, portadas y ego. Y ahí, justo ahí, llegó el marqués. Un hombre guapo, aristócrata, seductor. La oportunidad perfecta para cambiarlo todo. Su nombre, Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Al contrario de lo que muchos creen, no fue Isabel quien lo cazó a él. Fue él quien la miró con ojos de hombre hambriento. Porque en aquellos años, ella no era solo la mujer de Julio Iglesias. Era la mujer más deseada de España. Bella, elegante, exótica y atrapada. Y esa mezcla era dinamita para el ego masculino. Se conocieron en Marbella. En una de esas fiestas privadas a las que solo accedía el cogollito más cerrado del país. Fiestas donde se mezclaban lo político, lo económico y lo sexual. Donde todo parecía civilizado, pero el instinto lo controlaba todo. Carlos Falcó, por entonces todavía casado con la altísima dama francesa Jeannine Giraud, quedó absolutamente deslumbrado. Y lo que parecía una amistad elegante, derivó en una relación secreta. Clásica, clandestina y tremendamente pasional. El problema era uno solo, no podían estar juntos. Ni legal ni moralmente. Porque en la España de entonces, el divorcio no existía. Porque lo que estaba unido ante Dios, debía permanecer así hasta la muerte. Porque si Isabel ya había escandalizado al casarse embarazada con Julio Iglesias, ahora ni se le ocurría imaginar lo que diría el mundo si se supiera que tenía una relación con un hombre casado. Y sin embargo, el amor avanzó. Durante 2 años, Isabel y Carlos Falcó mantuvieron una relación en la sombra. Ella, separada de facto de Julio Iglesias, criando a sus hijos en Madrid. Él, oficialmente casado con Jeannine, pero emocionalmente desvinculado. Se veían en Marbella, en hoteles discretos, en cenas organizadas por amigos comunes. Y poco a poco, lo que comenzó como una vía de escape, se convirtió en algo mucho más profundo. Pero no todo era placer. Porque si algo tenía Carlos Falcó, era una madre. Una madre que veía a Isabel Preisler como una amenaza. Otra suegra con poder, otra mujer que la llamaba la China, que la despreciaba por ser extranjera, por venir del mundo del espectáculo, y por atreverse a desafiar las normas. Carlos, sin embargo, no era Julio Iglesias. No era un seductor profesional. No era un ausente. Él sí quería estar con Isabel. Y cuando ella consiguió la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio, él hizo lo mismo. El divorcio civil aún no existía, pero la Iglesia ya había abierto una rendija. Una rendija por la que ambos se colaron. En 1980, Isabel Preisler y Carlos Falcó se casaron en secreto.
sin exclusiva, sin pompa, sin portadas. Porque sabían que, por mucho que la Iglesia los hubiera autorizado, el cogollito madrileño jamás lo perdonaría. Para ellos, un segundo matrimonio era pecado. Era vulgar. Era casi una humillación social. Pero Isabel, por primera vez, no lloró en su boda. Por primera vez creyó que había ganado la partida. Lo que no sabía era que acababa de meterse en la prisión más elegante y silenciosa de su vida. Porque Carlos Falcó, además de ser un hombre apuesto y encantador, era un terrateniente. Dueño de una finca inmensa en Malpica, Toledo. Y allí quería llevarla. Allí, entre viñedos, ovejas, caminos de barro y ausencia total de ciudad, la encerró otra vez. Isabel, que por fin había probado la libertad, los cócteles en Madrid, las presentaciones, el mundo que le fascinaba, de pronto se encontró viviendo en una finca sin cobertura, sin vida social, sin su amiga Carmen Martínez Bordiú, sin nada. Y así comenzó la huida por excusas. Que si una sesión de fotos con la revista, que si una presentación, que si una cena urgente en Madrid. Lo que fuera con tal de escaparse de Malpica. Y fue en una de esas escapadas donde ocurrió lo inevitable. En una cena organizada en casa de Mona Jiménez, periodista peruana de altísima sociedad, y según rumores, espía oficiosa, Isabel Preisler conoció a Miguel Boyer. Hasta ese momento, Boyer era solo un nombre. Un socialista culto, un intelectual respetado, que aún no había alcanzado la cumbre política. Pero aquella noche, en Capitán Haya, dos mundos opuestos chocaron como dos trenes. La marquesa elegante y el político de izquierdas. La estrella del papel Couché y el economista brillante. Y fue un flechazo. Y fue un escándalo. Y fue el principio del fin. Porque desde esa noche, la marquesa de Griñón dejó de regresar con ganas a Toledo. Porque desde esa noche, Carlos Falcó empezó a sospechar. Y porque desde esa noche, el poder, la seducción y la política se entrelazaron en la cama de la mujer más mediática de España. Y todo, a espaldas del marqués, que seguía creyendo que tenía a Isabel bajo control. No sabía que el control ya lo había perdido. Y que el siguiente hombre en su vida no solo era más culto, más poderoso y más joven, sino también más peligroso. En aquella cena en casa de Mona Jiménez, no solo se cruzaron miradas. Se cruzaron caminos. Se cruzaron destinos. Isabel Preisler ya llevaba 2 años oficialmente casada con Carlos Falcó, pero de convivencia real, poco. Él vivía por y para su finca de Malpica. Ella sobrevivía en ese aislamiento rural buscando cualquier excusa para volver a Madrid, a su hábitat natural. Y justo en uno de esos viajes estratégicos ocurrió el giro. Allí estaba Miguel Boyer, aún sin cartera ministerial, pero con una reputación fulgurante como economista, militante del Partido Socialista y estrella emergente en la política española. Era culto, era frío, era racional. Y no podía ser más distinto a los hombres con los que Isabel se había cruzado antes. Pero ahí ocurrió algo más que atracción. Ocurrió una fascinación mutua. Isabel, por su parte, encontró en Boyer a un hombre brillante, ambicioso, diferente. Él, en cambio, vio en Isabel lo que nadie en su partido se atrevía a reconocer, una mujer de poder social, imagen pulida y conexiones impensables. Y aunque aquella noche no pasó nada físico, según los rumores, sí se encendió una chispa que ni el mármol de Malpica ni los muros del PSOE pudieron apagar. El idilio comenzó en la sombra, como los anteriores. Pero esta vez había un problema mucho más grande, la política. Porque Miguel Boyer no era un cantante, ni un aristócrata con tierras, ni un empresario retirado. Era un hombre público. Y no cualquier hombre público. Poco después de iniciar su relación con Isabel, fue nombrado ministro de Economía y Hacienda, uno de los cargos más poderosos del recién estrenado gobierno socialista de Felipe González. La presión era máxima. Los focos estaban sobre él. Y en medio de ese clima, las flores. Una mañana, Carlos Falcó llegó al piso que compartían en la calle Arga y vio un ramo inmenso de rosas rojas. ¿Quién te ha mandado esto?, preguntó con esa calma aristocrática que precede a las tormentas. Isabel no dudó, me lo ha enviado Jaime Peñafiel. Pero Carlos Falcó no era ningún ingenuo. En el mundo del cogollito madrileño, las rosas rojas no eran un gesto cualquiera. Eran una confesión. Una declaración encubierta. Un grito íntimo. Y además, había un detalle revelador. El marqués no debía estar en casa ese día. Aquellas flores no eran para compartir. Eran para recibir en la intimidad. Carlos, inquieto, se fue a la basura. Literalmente. Buscó el papel de la floristería, el envoltorio, cualquier pista. Y la encontró. Llamó, o mandó llamar, a la floristería, haciéndose pasar por la secretaria de Isabel. ¿Podría decirnos quién es el remitente? Y la respuesta fue: el señor ministro de Economía. El marqués se quedó helado. En ese instante, todo encajó. Todo lo que había preferido ignorar. Todo lo que el cogollito ya murmuraba por los pasillos. La infidelidad no era un rumor.
Era real. Y tenía nombre y apellidos. Miguel Boyer. Y aquí empieza el terremoto. Porque Carlos Falcó ya no podía sostener el teatro. Porque Isabel ya no lo negaba. Y porque Boyer, que tenía un pie en la Moncloa y otro en el dormitorio de Isabel, ya no podía fingir más. El escándalo, hasta ese momento contenido en los salones privados y los cuchicheos aristocráticos, amenazaba con estallar. Y entonces entró en escena Jaime Peñafiel, el cronista de las élites, el hombre que sabía más de lo que publicaba. Un día recibió en su contestador automático un mensaje anónimo. Una voz femenina, que algunos aseguran era la madre de Julio Iglesias, otros la de la madre del propio Carlos Falcó, relataba, con todo lujo de detalles, la relación secreta entre Isabel y Miguel Boyer. Fechas, hoteles, encuentros, viajes. Todo. Como si fuera un expediente judicial. Peñafiel llamó a Isabel. Ella se presentó acompañada de su eterna amiga, Carmen Martínez Bordiú. Escucharon juntas el mensaje. Y no lo negaron. Solo pidieron ayuda. Por favor, frena esto. Isabel le ofreció a Peñafiel un pacto no escrito. Si me ayudas, tendrás la exclusiva de la separación cuando llegue. Tendrás mi trato preferente. Pero por favor, no publiques nada. Y lo cierto es que en aquel entonces, la prensa aún tenía límites. No se publicaban infidelidades. No se desnudaban vidas privadas con la impunidad de hoy. Y Peñafiel aceptó. Pero ya era tarde. Porque el círculo social lo sabía. Y Carlos Falcó, despechado y humillado, tomó la decisión de separarse. Y con ello, la relación de Isabel y Miguel Boyer dejaba de ser un secreto. Y Boyer no tuvo más remedio que dimitir. Su salida del ministerio fue un terremoto. Porque no solo significaba el final de una carrera prometedora. Significaba que una relación amorosa había tumbado a un ministro. Y en la España de los 80, eso era casi como un crimen de Estado. Pero aún quedaba lo más impactante. Tras la dimisión, Miguel Boyer no desapareció. No se refugió en la sombra. Se fue a vivir con Isabel. Y no a un piso cualquiera. A una mansión en Puerta de Hierro. Una casa que se convirtió en símbolo de la caída. 13 cuartos de baño. 2 piscinas. Jardines inmensos. Y una caseta para el perro, con calefacción. La prensa la bautizó como Villa Meona. Y con ese mote, la imagen de _Miguel Boyer- quedó destruida. De superministro a caricatura. De político respetado a el marido de Isabel Preisler. Pero no era solo la burla pública. Era el desgarro familiar. Porque los hijos de Boyer jamás le perdonaron. Y comenzaron a surgir acusaciones. Que Isabel lo había manipulado. Que lo había aislado. Que lo había apartado de su familia. Que lo había destruido. Y de nuevo, como tantas veces antes, la culpa cayó sobre ella. ¿Pero fue Isabel una cazafortunas? ¿O fue Miguel Boyer quien eligió apartarse del mundo por amor? Si pensábamos que Carlos Falcó había sido el capítulo más elegante en la vida de Isabel Preisler, lo que estaba por venir era pura dinamita. Porque cuando Miguel Boyer aparece en escena, todo cambia de tono. Ya no estamos hablando de marqueses ni de retratos en blanco y negro. Ahora hablamos de política, poder, dinero, guerra sucia, y una relación que acabaría con acusaciones de manipulación, abandono y viudedad dorada. Miguel Boyer era ministro de Economía, el tecnócrata más brillante del PSOE, un hombre que lo tenía todo: cabeza, fama, respeto y una familia. Estaba casado con Elena Arnedo, madre de sus hijos, y era un hombre intocable dentro del partido. Pero una noche, en una de las célebres cenas de Mona Jiménez, Isabel se autoinvita. Sí, como lo oyes, ella se autoinvita, sabiendo perfectamente que en esa mesa estaba sentado el hombre más poderoso del gobierno. Y allí, entre lentejas sospechosas y sobremesa picante, empieza la historia. Una historia que, según los que estuvieron allí, comenzó esa misma noche. Porque en aquella cena se desató algo más que química, se activó un plan de escape. Isabel no soportaba ya su vida con Carlos Falcó, aislada en Malpica, atrapada entre vacas y barro, y Miguel estaba ahogado en una rutina socialista, con una mujer culta pero nada mediática. Y entre los dos, saltaron chispas. Pero lo que vino después fue una bomba. 3 años de relación en secreto, con encuentros en hoteles como el Eurobuilding o en apartamentos discretos. Miguel Boyer iba de socialista ejemplar, pero vivía una doble vida de novela. Y cuando Carlos Falcó descubre un ramo de rosas rojas sin tarjeta, empieza la tragedia. Un hombre como él no necesitaba más pistas. Rosas rojas igual a relación íntima. Y cuando su secretaria llama a la floristería, la bomba estalla. Ese ramo lo ha enviado el ministro de Economía. A partir de ahí, Carlos Falcó no solo le pide el divorcio a Isabel, también desata una tormenta que se lleva por delante toda la imagen pública de _Miguel Boyer _. Porque en cuanto se hace oficial la separación, Miguel se ve obligado a dimitir.
Y aquí viene lo fuerte, empieza el relato de la viuda negra. Los hijos de Miguel Boyer nunca le perdonaron. Nunca. Ni a él, ni a Isabel. Porque veían como su padre dejaba todo, su mujer, su familia, su carrera política, por una mujer de las revistas del corazón. Y empezaron los apodos. La viuda negra, la devoradora de hombres, la que embruja a ministros. Y sí, la prensa, que al principio se reía, acabó creyéndoselo. Pero la historia no terminó ahí. Isabel y Miguel se casan en secreto. Ella ya sabía lo que significaba vivir con un hombre poderoso. Pero lo que no imaginaba era que aquel matrimonio sería su encierro más largo. Porque poco a poco, Miguel Boyer desaparece. Del foco, del poder, del PSOE, de todo. Se convierte en el marido de Isabel. Y se refugian en la mansión de Puerta de Hierro, esa casona con 13 baños, 2 piscinas, una caseta para perros con calefacción y un ejército de servicio doméstico. Un casoplón que más parecía un mausoleo dorado que un hogar. Y ahí empieza el aislamiento. Según muchos, Isabel no dejaba que Miguel tuviera contacto con su familia. Según los hijos de Miguel, ella lo controlaba todo. Que si le apartó de los suyos, que si limitaba las visitas, que si le convirtió en un mueble de salón. Y entonces, la tragedia real. En 2012, Miguel Boyer sufre un ictus. Grave. Paralizante. Y a partir de ese momento, queda confinado a la mansión, atendido por un equipo médico que costaba, según los rumores, más de 10.000 euros al mes. ¿Y qué pasó con su fortuna? Esa es la gran pregunta. Porque nadie sabe exactamente qué queda de todo lo que tuvo. Se hablaba de millones. De empresas. De inversiones. De una herencia esperada, que jamás llegó. Los hijos de Miguel empezaron a sospechar. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado con el patrimonio? ¿Quién maneja las cuentas? Y, como era de esperar, las miradas apuntaban a Isabel. Ella, como siempre, guardaba silencio. Pero la etiqueta ya estaba pegada. La viuda negra de España. Una mujer que supuestamente agotaba a los hombres, que les devoraba, que los alejaba de sus familias. Y que luego, quedaba viuda, rica, y aún más poderosa. ¿Pero es eso justo? ¿O simplemente es una mujer que siempre eligió a hombres frágiles y brillantes, pero incapaces de sostener el peso de su propia vida? La prensa lo tuvo claro. Isabel Preisler era la que decidía cuándo empezaba y cuándo acababa todo. Y con Miguel Boyer, el final fue triste, sí, pero también misterioso. Porque lo que no se sabe es mucho más de lo que se sabe. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue conveniencia? ¿Fue poder disfrazado de romance? Lo único cierto es que, tras su muerte, Isabel Preisler siguió reinando. Más rica, más sola y más temida. Y entonces, cuando todo parecía en calma, apareció un novel, un escritor, un viejo conocido, un hombre con premios, pero también con esposa y con hijos dispuestos a todo. Ese hombre era Mario Vargas Llosa. Y lo que iba a pasar a continuación, iba a ser el mayor escándalo de su vida. Cuando ya creíamos que Isabel Preisler lo había vivido todo, llegó el novel. Mario Vargas Llosa, el gran intelectual, el escritor admirado en todo el mundo, el hombre de las letras. Un premio Nobel con esposa, con hijos, con nietos, con una carrera consagrada. Y una vida privada que saltó por los aires cuando apareció ella. La historia no empezó como un romance de novela, sino como una buena amistad. Coincidían en cenas de embajada, en entregas de premios, en entrevistas conjuntas. Pero lo que empezó con tertulias intelectuales, pronto se convirtió en miradas demasiado largas, viajes secretos, y una llamada demoledora _Patricia Llosa _ su esposa durante más de 50 años. He conocido a alguien, le dijo Mario Vargas Llosa. Y así, sin anestesia, acababa uno de los matrimonios más longevos de la historia literaria. Lo que vino después fue de película. Porque Isabel, en cuestión de semanas, transforma al novel en un accesorio de su vida social. Lo lleva a photocalls, a fiestas, a entregas de premios, a portadas de revista. Él, que había vivido décadas alejado del papel cuché, empieza a aparecer cada semana en Hola. Y eso no le gusta a nadie. Ni a su exmujer, ni a sus hijos, ni a sus colegas intelectuales. Empieza la presión social. Los hijos de Mario Vargas Llosa, que siempre fueron discretos, comienzan una cruzada en la sombra para proteger el legado de su padre. Porque, según su versión, el novel estaba embelesado, manipulado y secuestrado emocionalmente. Y ojo, que no lo dicen por decir. Los rumores apuntan a que Isabel ponía límites estrictos a las visitas familiares. Que si solo podían verse en ciertas fechas. Que si nada de viajes a Perú. Que si en esta casa no se habla de Patricia. Y todo eso fue encendiendo la mecha. Vargas Llosa, por su parte, se adaptó a su nueva vida como pudo.
Del despacho lleno de libros, al salón con flores de porcelanosa. De las charlas en francés con editores, a las reuniones con estilistas de revista. Y ahí empezó el desgaste. Muchos aseguran que su escritura cambió, que perdió el filo, que lo único que escribía eran discursos para las cenas de gala. Y mientras tanto, Isabel, una vez más, dominaba el relato. Aparecían felices, sonrientes, besándose en la portada. Pero los celos eran públicos y privados. Porque Mario empezó a sospechar de todo. Decían que él no soportaba los móviles de Isabel, que se ponía celoso cuando ella viajaba sola, que no entendía por qué no le dejaba opinar sobre el mobiliario de la casa o sobre las sesiones de fotos. En una ocasión, cuentan que Vargas Llosa armó una escena de celos monumental en una cena pública, simplemente porque Isabel se reía demasiado con un invitado. Dicen que Isabel se levantó de la mesa, fría como el mármol, y le dijo: «Yo no tengo por qué aguantar esto, Mario». Y fue ahí donde el escritor, con más orgullo que dignidad, comenzó a encerrarse en sí mismo. Pasaron los meses, y el desencanto creció. Las cenas eran silenciosas. Los viajes se cancelaban. Y los hijos de Mario, al acecho. Hasta que llegó la humillación definitiva. En una entrevista televisiva, uno de sus hijos dejó caer una frase que lo decía todo: «Nuestro padre volverá a casa cuando recupere el juicio». Y poco después, eso fue exactamente lo que pasó. Mario Vargas Llosa abandona la casa de Isabel sin avisar, sin comunicado, sin nota de prensa, y regresa, como si fuera un exiliado arrepentido, a los brazos de Patricia Llosa, su mujer de toda la vida. El escándalo fue mayúsculo. La prensa internacional lo cubre como si fuera una ruptura real de Estado. Y Isabel Preisler, por primera vez en mucho tiempo, pierde el control del relato. Se dice que Isabel intentó retomar el contacto, que lo llamó, que incluso escribió cartas. Pero Mario había cerrado el capítulo. En Perú, la gente festejaba. «Recuperamos a nuestro Nobel», decían. Y en España, el silencio de Isabel fue atronador. No hubo desmentidos. No hubo exclusivas. No hubo portadas. Simplemente, desapareció del relato. Y fue entonces cuando los cuchicheos volvieron con más fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Isabel? ¿Qué hará ahora? ¿Fue realmente amor o fue solo vanidad? ¿Qué le pasa a esta mujer que siempre termina rodeada de escándalo? Y lo más cruel, ¿será que realmente es la viuda negra de los poderosos? Cuando Mario Vargas Llosa salió por la puerta, Isabel Preisler creyó que, como tantas otras veces, volvería. Pero esta vez no. Esta vez, el Nobel no regresó. Y lo que al principio parecía un pequeño distanciamiento de pareja, pronto se convirtió en la ruptura más comentada de toda la prensa rosa e intelectual europea. Porque no estamos hablando de un futbolista y una influencer. Estamos hablando del último y una directriz muy clara: lo queremos lejos de ella. Y lo lograron. Cuando Mario reapareció públicamente, ya estaba de nuevo al lado de Patricia Llosa, la mujer a la que había dejado tras más de 50 años de matrimonio. Volvieron a ser vistos en actos familiares. Volvió a su casa. Y aunque no hubo reconciliación oficial, todos entendieron el mensaje. La etapa Isabel había terminado. Para siempre. Pero la historia no se detuvo ahí. Porque el verdadero golpe final, el que marcaría para siempre la reputación de Isabel Preisler aún estaba por llegar. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa en 2024. Una muerte silenciosa, en casa, arropado por sus hijos y su exmujer. Una muerte que dejó fuera del círculo íntimo a Isabel como si nunca hubiera formado parte de la vida del Nobel. Ni una mención. Ni una palabra. Ni una flor firmada por ella en el velatorio. Los medios se preguntaban: ¿dónde está Isabel? ¿Por qué no ha dicho nada? No fue el gran amor de su vida. Pero los insiders lo sabían bien, la familia del Nobel no la quería cerca. No la consideraban de los suyos. Y mientras en Lima se celebraban homenajes oficiales con discursos solemnes, y en Madrid se organizaban tertulias literarias en su honor, Isabel Preisler guardaba un silencio helado, casi provocador, sin publicar ni un mísero recuerdo compartido. ¿Fue por orgullo? ¿Fue por despecho? ¿Fue porque sabía que no era bienvenida? Lo cierto es que esa ausencia sonó más fuerte que 1000 palabras. Y dejó a muchos con una sensación extraña, amarga, incómoda, como si el gran amor que tanto se vendió no hubiera sido tan real o tan correspondido. Por si fuera poco, la prensa latinoamericana, tan devota del Nobel, no tuvo piedad. Portadas como Isabel lo quiso a su manera, o el Nobel que no quiso morir en Puerta de Hierro, o incluso la viuda negra de las letras, empezaron a proliferar sin filtro. Viuda negra. Un mote cruel, repetido desde hace años, pero que tras la muerte de Mario, adquirió un matiz nuevo, más siniestro, más definitivo. Porque Julio Iglesias acabó arruinado emocionalmente.
Carlos Falcó terminó traicionado y enfermo. Miguel Boyer cayó en desgracia y en el olvido. Y Mario Vargas Llosa, el Nobel, murió entre susurros, con una familia dividida y un legado literario eclipsado por una historia de amor rota. Dicen que hay mujeres que transforman la vida de los hombres, que los inspiran, los elevan, los marcan. Pero también hay quien dice que hay mujeres que destruyen con elegancia, con una copa de champán en la mano, con un vestido de gala, con una portada en Eleola. Hoy, Isabel Preisler sigue viviendo en la mansión de siempre, con sus jardines, sus fuentes, sus columnas de mármol. Pero las voces que antes la veneraban hoy la miran con distancia. Y muchas se preguntan si la historia, al final, la ha dejado sola. Porque tras tantos romances, tras tantas bodas, separaciones, portadas y mansiones, lo que queda es una frase que resuena entre pasillos, redacciones y salones cerrados. Todos sus hombres murieron o huyeron. ¿Y ella? Ella sigue ahí, imperturbable. Pero el último capítulo ya se ha escrito. Mario Vargas Llosa, el gran amor mediático, el que lo dejó todo por ella, murió rodeado de todos, menos de Isabel. Y con eso, se cierra la historia. Una historia de luces, sombras, y muchísimos cadáveres sentimentales en el camino. Y ahora, después de escuchar todo esto, después de recorrer una vida entera tejida con amantes, herencias, traiciones, lujos y cementerios sentimentales, te pregunto a ti que estás viendo esto desde casa, ¿qué queda realmente de Isabel Preisler cuando se apagan los focos? Porque sí, sigue sonriendo en las revistas. Sí, sigue acudiendo impoluta a los photocalls. ¿Pero qué hay detrás de esa sonrisa congelada? ¿Una mujer poderosa? ¿Una víctima del sistema? ¿O simplemente alguien que siempre supo jugar sus cartas, hasta el final? Los hechos están ahí, uno tras otro. Todos sus hombres, todos, acabaron rotos, alejados, arruinados o directamente bajo tierra. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Maldición? ¿O estrategia? ¿Y sabéis qué es lo más inquietante de todo? Que mientras ellos caían, ella nunca perdió el control de la narrativa. Siempre fue la elegante, la discreta, la que no hablaba, pero lo decía todo con una exclusiva. Y por eso, precisamente por eso, la pregunta final no es quién fue el gran amor de Isabel. La pregunta real es, ¿a quién le queda amor por ella hoy? Porque Julio Iglesias ya vive en otro mundo. Carlos Falcó se fue sin mirar atrás. Miguel Boyer murió aislado. Y Mario Vargas Llosa, el Nobel, cerró sus ojos muy lejos del perfume de Puerta de Hierro. Y aún así, ella sigue. Sigue sola, sí, pero en pie, intacta, como una esfinge. Por eso, si esto te ha removido por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha cabreado o emocionado, haz algo muy sencillo, déjanos un comentario aquí abajo. Dinos, ¿crees que Isabel es una víctima de su fama? ¿O la viuda negra más brillante de la historia mediática de España? Porque aquí estamos para escucharte. Aquí no hay censura. Aquí lo decimos claro. Y si te ha gustado este viaje por el salseo más oculto de nuestras élites, suscríbete. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo salseadores.